nos levantaremos para anunciar el Evangelio de tu gracia, de tu amor y de tu paz. Eres Cristo el dador de la vida. Eres Dios a quien yo voy a adorar. Y tu pueblo hoy viene a alabarte. Y tu iglesia no deja de buscarte. Queremos más de ti, Señor. Inúndanos con tu amor. Tú eres Cristo para las naciones. Somos de Cristo para las naciones. Tú eres Cristo para las naciones. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor y haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor y haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. En la casa de Dios. En la casa de Dios. En la casa de Dios.
casa de Dios, en la 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 casa de Dios. Todas las naciones hablan de tu nombre, todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre, todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo, inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso,
eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú,
día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Oh, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Levanta tu voz. Vamos a ser agradecidos con Dios. Vamos. Sí, Señor. Te alabamos a ti. Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Sí, Dios. Mi lamento tú lo quitaste, me diste gozo y alegría. No callaré, celebraré, agradecido canto esta canción. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Te amamos, Dios. Mi lamento tú lo quitaste, me diste gozo y alegría. No callaré, celebraré, agradecido canto esta canción. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Te alabamos, Dios. Te bendecimos a ti. Te glorificamos. Si le puedes dar un grito de júbilo.
sea el Señor. Bendiciones, iglesia. En la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Y ahora yo te cantaré. Suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré, hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Comunidad Cristo para las Naciones presenta Culto Evangelístico con el pastor Rubén Erazo. Bienvenidos. Aleluya. Muy buenas noches con nuestros amados hermanos, que el Señor los bendiga. La gracia de Dios sobreabunde en ustedes y el amor de Cristo esté siempre en todas sus circunstancias. Hoy jueves nuevamente estamos aquí para continuar estudiando la preciosa palabra del Señor. Y habíamos estado, el jueves pasado habíamos dado ese tema, cómo discernir las cosas del cielo. Y hoy era la parte 1, hoy vamos a terminar con la parte 2, gloria a Cristo. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y preparémonos para recibir palabra, recibámoslos como de parte del Señor. Vamos a rogar a Dios que sea Él el que te hable, que no sea el hombre, sino que sea el Espíritu Santo. Amén. Porque Cristo dijo, uno es vuestro Maestro, el Cristo. Amado Dios, bendito sea tu nombre para siempre. Estamos acá, Señor Jesús, para ser instrumentos tuyos, Señor.
El que debe predicar es tu Espíritu Santo, nadie más. El que debe hablar es tu Espíritu Santo. Solo tu Espíritu Santo es digno de predicar este Evangelio, Señor, aquí en la tierra. Por eso, Señor, como dice tu palabra, el que predica por su propia cuenta, su propia gloria busca. Hoy alumbra a tu pueblo, liberta a tu pueblo, llena a tu pueblo con el Espíritu Santo. Dale revelación a tus hijos e hijas, Señor. Ministrales el Zoe, ministrales la gloria de Dios. Hoy estamos aprendiendo, Señor, cómo discernir, cómo aprender a discernir las cosas del cielo, cómo diferenciarlas cuando algo es del cielo y cuando algo es de los hombres. Señor, hazlo tú por amor de tu nombre. Y este mensaje es tuyo para la gloria de tu santo nombre, Padre, para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Recibimos, pues, Padre, tu bendición ahora, recibimos mucha revelación, mucha luz, mucha gracia y mucha gloria a través del Evangelio de la gloria de Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Sí, mis amados, que el Señor los bendiga mucho. Estamos contentos de poder seguir enseñando. Y miren que ya vamos a terminar el capítulo 11 de Marcos. Vamos a entrar al 12 la próxima semana. Y se acuerdan cuando hablamos esa pregunta que los fariseos, los saduceos, los principales sacerdotes le habían hecho esa pregunta a Jesús: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Habíamos visto que lo que querían saber era si el ministerio de Jesús era del cielo o de los hombres. Y habíamos visto que es bueno que nosotros sepamos discernir cuando algo es del cielo o de los hombres. Es decir, cuando algo ha sido instituido por Dios o por la carne. Y hay que entender que si algo es instituido por la carne es por el diablo. El diablo y la carne siempre están juntos, nunca van separados. Y mucho más en las cosas espirituales. Entonces Jesucristo, habíamos visto, les había planteado una pregunta. Si ustedes me responden esta pregunta, yo les respondo: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? O sea, díganme ustedes, ¿qué piensan? ¿Venía de Dios o de la carne o del diablo, en otras palabras? ¿O era de Dios o era del diablo? Entonces, eso es lo que ellos querían saber. Jesús, entonces, habíamos aprendido que por soberbios, orgullosos y irrespetuosos, Él no se revela a esa gente. Él no le revela su gloria a esas personas. Entonces, hoy vamos a concluir acerca de esto, ¿no? Cómo discernir las cosas del cielo. Más propiamente, hoy vamos a estudiar cómo aprender o cómo saber cuando un ministro viene de Dios o viene de los hombres. Lo que vamos a dar, escúchenme bien, son pistas, porque siempre hay puntos intermedios, de eso vamos a hablar ahora, que nos pueden poner como en una situación de incertidumbre, pero vamos a dar pistas por medio de las cuales vamos a poder nosotros aprender a discernir. Porque escúchenme, hermanos, cuando una persona te está ministrando, siempre te está ministrando un espíritu, que puede ser el espíritu de Dios o el espíritu del anticristo. Es por eso que es importante que aprendas a discernir. O te está ministrando el Espíritu Santo de Cristo, o te está ministrando el espíritu del anticristo. Ahora, si yo te preguntara, ¿cuántos aquí quieren ser ministrados por el espíritu del anticristo? Yo sé que tú dirás: no, yo no quiero, no, jamás. Pero hermano, mucha gente es ministrada por el espíritu del anticristo. También lo vamos a ver ahora. Entonces la cosa es delicada, es por eso que uno tiene que saber, y uno tiene que estar preparado y entrenado en la palabra. Para poder discernir esto, lo primero que vamos a ver es lo delicado que es el ministerio. Vamos a ver que estar en el ministerio es una tremenda responsabilidad y es una cosa muy delicada y muy especial. El ministerio, y cuando hablo de ministerio, estoy hablando de los 5 ministerios. A eso vamos a hablar esta noche: a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Nosotros creemos que el día de hoy hay apóstoles, hay profetas,
Hay evangelistas, pastores y maestros. El ministerio quinto. Creemos eso en Comunidad Cristo para las Naciones. Ahora, pero estos 5 ministerios requieren de un llamado, vamos a decirlo, especial. Todos somos llamados a ser salvos, todos somos llamados a ser como Jesucristo, todos somos llamados a servir a Dios, pero este ministerio quíntuple es un llamado especial para gente que por lo general está dedicada a tiempo completo, es decir, su vida está dada para este ministerio, es su oficio ministerial. Una persona que ha sido llamado a ser apóstol o profeta o evangelista o pastor o maestro, generalmente es una persona que se ha separado para hacer esa obra. Gloria a Dios. Entonces, el llamado de Dios es importante. ¿Por qué es tan importante? Miren ustedes, vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 4 y 5. Hebreos capítulo 5, versículos 4 y 5. Y van a ver ustedes cómo es que Dios ve el llamado de un hombre. ¿Qué tan importante es para Dios que un hombre responda al llamado y que vive en el llamado de Él? Hebreos 5, 4 y 5 dice así, escúchelo bien. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces acá vemos unos principios importantísimos, serios, delicados, de gran envergadura y que conllevan mucha responsabilidad. Dice, nadie toma para sí esta honra. O sea, nadie la puede tomar por propia voluntad. Es una honra el llamado de Dios. Nadie toma para sí. O sea, es algo que uno no puede hacerlo por sí mismo. Y esto dice que es una honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Entonces ya sabemos que Aarón, el sumo sacerdote de Israel, fue sumo sacerdote porque fue llamado por Dios. Esa honra no la tomó Aarón por sí mismo, sino que Dios lo llamó a ser sumo sacerdote del pacto levítico. Y en el 5 nos dice lo mismo acerca de Cristo. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. Miren, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, mi hijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces, Cristo tampoco se llamó a sí mismo, Cristo tampoco tomó esta honra para sí mismo. ¿Se dan cuenta? Eso quiere decir que Cristo no se glorificó a sí mismo. Entonces vemos que cuando una persona, hombre o mujer, asume un oficio ministerial para el cual no ha sido llamado, esta persona se está glorificando a sí mismo, está tomando una honra que no le corresponde, ¿verdad? Y obviamente está fuera de la voluntad de Dios y está en rebelión contra Dios y se está llamando a sí mismo, o sea, su carne lo está llamando y es más, yo diría que el mismo diablo lo está llamando. Es una persona que se está glorificando porque Dios no lo está llamando. Ahora, yo creo sinceramente que es bueno estudiar la palabra, es bueno estudiar teología, es bueno estudiar diversos cursos, estudios, pero yo sinceramente no estoy de acuerdo, el estilo de Comunidad Cristo para Naciones es así. Todos reciben enseñanza, a todos les damos enseñanza, a todos los motivamos a aprender, a todos les estamos dando grupos familiares, a todos los que quieran estudiar, obviamente, a los que se quieren sujetar. Les estamos dando grupos familiares, les estamos dando libertad para que enseñen en la escuela. Y ese llamado se tiene que ir viendo.
Cualquiera que sea tu llamado, se tiene que ir viendo. Entonces se ven algunos que tienen corte pastoral, se ven algunos que tienen corte de maestros, a otros se les ve un corte profético, a otros se les ve evangelista. O sea, ya se va viendo y los llamados se comienzan a notar en la cancha. Entonces es una etapa inicial del llamado en el cual comienzan a manifestar algo hasta que estos cristianos están convencidos de que tienen un llamado de Dios. ¿Me comprende? Entonces, cuando es así, aleluya. Pero hay un error gravísimo por medio del cual algunas instituciones evangélicas que son serias y son sinceras y son buenas, tienen, y ojo que no estoy en contra de los institutos bíblicos, tienen institutos bíblicos, pero el error de los institutos bíblicos es que ahí asumen que todo el que estudia en un instituto ya sale pastor, ya. O sea, el instituto, el estudio de 4 o 5 años, ya pastor, ya es el pastor. No, maestro, pastor o maestro. Y le dan chance, le abren puertas, le dicen, oye, ¿por qué no te vas a pastorear esa iglesia? Créame que si ese hermano que de buen corazón estudió, lo cual es bueno estudiar, que quede claro. Entonces, pero por esos líderes de los institutos, que ellos quieren enviar gente, pero no tienen este concepto claro, entonces están enviando a la destrucción a ese hombre o a esa mujer. Lo están enviando a su propia muerte, porque te aseguro que una persona que no tiene llamado no tiene el respaldo de Dios. No va a haber respaldo en ningún sentido. No va a haber apoyo de parte de Dios. Entonces, esta persona se va a extraviar. Entonces, como ve que no hay respaldo, él trata de hacer las cosas en su carne y sigue buscando su propia gloria y sigue haciendo las cosas en su fuerza y está extraviado. Porque es cierto también que el nivel de luz que recibe una persona tiene que ver con el llamado. O sea, el apóstol tiene una luz, por decirlo así, apostólica, para lo apostólico. El profeta tiene una luz profética, ve lo profético. El evangelista tiene la luz para ganar a las almas. El pastor tiene la luz para darle pasto a las ovejas. El maestro tiene la luz también para alimentar al pueblo. Entonces, cada ministerio tiene su especialización, por decirlo así. Entonces, pero cuando una persona, y esto lo he visto mucho, hermanos, personas que estudian y dicen, no, yo ya estudié, yo soy evangelista, yo soy pastor. Mucho cuidado, no necesariamente. Como vamos a ver ahora, por tus frutos los conoceréis. Si una persona es un apóstol, va a manifestar eso. Ahora, el llamado de Dios es algo muy personal. O sea, no solamente porque una persona manifiesta cierta tendencia, ciertas características en su ministerio, eso no por eso es un apóstol. Es decir, hay personas que dicen, sí, yo sembré una iglesia hace 2 años acá, sembré otra iglesia allá, sembré otra iglesia acá. Claro, ellos le llaman iglesias a pequeños rebañitos que van sembrando, lo cual es bueno. ¿Verdad que sí? Es bueno que lo hagan. Pero pregunto yo, ¿eso lo hace un apóstol? No, no necesariamente. Hay señales del apóstol y sobre todo hay un llamado especial del apóstol, ¿no? Pablo dijo, ¿no? Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Hay un llamamiento. Usted ve en el Antiguo Testamento, todos los profetas del Antiguo y aún del Nuevo, usted va a ver que eran gente llamada, Dios los llamaba al ministerio. Lo mismo se puede decir con todos los 5 ministerios, hay un llamado. Y eso es algo muy personal, o sea, Dios llama de diversas formas. Dios te puede llamar con una convicción en tu corazón, te puede hablar con la Biblia, es algo muy personal, que nadie puede negarlo, porque al fin y al cabo, el único responsable de si Dios te llamó o no, el único responsable de discernir eso eres tú. Hay llamados directos por la Biblia nada más, hay otros llamados por medio de sueños, por medio de visiones, voces audibles, éxtasis. Hay diversas formas como Dios llama. Los llamados
por decirlo así, más espectaculares son los llamados apostólicos, los proféticos, en los cuales Dios pues los llama como apóstoles y como profetas, se los dice directamente. Entonces hay que ver también el corte ministerial, ¿no? Tú ves en una persona si más o menos tiene un llamado. Y eso por lo general se ve en la predicación, Ustedes saben que en la iglesia hemos llamado a los hermanos líderes a predicar y yo veo llamados, veo gente con dones preciosos, veo gente profética, veo maestros, veo gente que se va, tienen que irse desarrollando, mis amados. Ahora estamos con el problema del local. Yo estoy orando fervientemente por un local donde podamos tener nuestra privacidad y seguir entrenando a la gente, pero ahora estamos con este pequeño dilema de no tener dónde reunirnos, solamente estamos así, como se dice, ¿me entiende? Teniendo unas reuniones así a los 3/4, al 75%. Entonces, hace tiempo que no dictamos el curso de liderazgo en los grupos familiares. Con todo esto de la pandemia, los grupos familiares están un poquito sacudidos, ¿verdad? Todo está sacudido, hay un sacudimiento. ¿Se acuerdan que yo prediqué justo antes? ¿Se acuerdan cuando yo prediqué justo antes de la pandemia? Antes de la pandemia, la Navidad antes de la pandemia, yo les prediqué. Todo lo que pueda ser removido va a ser removido, ¿se acuerdan? Todo va a ser sacudido. Yo les prediqué y les dije, solo lo que es de Dios va a prevalecer, ¿se acuerdan? Yo prediqué eso un domingo, me acuerdo que antes de fin de año, por ahí por la época navideña, y de ahí, plum, vino la pandemia. Y yo les dije, viene un punto de inflexión, y así fue. Entonces, ¿se da cuenta? Entonces una persona no se puede glorificar a sí misma. Entonces hay que partir de esto. Toda persona que es llamada por Dios, expuesta por Dios, va a ejercer un ministerio dado por Dios y va a tener las características que Dios quiere que tenga. Pero cuando una persona se llama a sí misma, se está glorificando a sí mismo, está tomando una honra que no le corresponde y va a naufragar. Va a naufragar espiritualmente porque el diablo lo va a hacer papilla, porque Dios honra su palabra y honra su llamamiento. Va a naufragar en lo económico. Es por eso que lamentablemente a veces vemos gente que no tienen un llamado y están desesperados en lo económico. Y están allí ellos, como se dice, en la cuerda floja en lo económico. ¿Por qué? Porque no se arrepienten, no se están dando cuenta que ellos no han sido llamados, no tienen el llamado de Dios. Han tomado el ministerio como si fuera un trabajo secular, porque de ahí pueden sacar cierta cantidad de dinero, una cosa así. Entonces de eso hay que tener mucho cuidado. Y hermanos, entonces la clave para saber si una persona es o no de Dios es si esa persona tiene o no el llamado de Dios. Entonces, esto es un poquito difícil. Yo le dije que les iba a dar pistas. Entonces, como ustedes están estudiando dones del Espíritu 1, dones del Espíritu 2, ahí usted sabe cómo es un profeta, cómo es un evangelista, cómo es un maestro, cómo es un apóstol, porque usted es un cristiano estudioso. Usted sabe cómo funcionan los dones. Entonces usted discierne, usted le escucha predicar, usted le escucha ministrar, usted escucha lo que él habla o lo que ella habla. Entonces dice, wow, este sí se perfila como profeta. Tú vas viendo, el llamado se puede ver, pero solo lo pueden ver los que saben de qué se trata. Entonces ustedes, para la gloria de Dios, tienen enseñanza sobre esto. Lo cual, así para la gloria de Dios, se da en muy pocas iglesias. Que un cristiano sepa discernir cómo se mueve un apóstol, cómo se mueve un profeta. Entonces ya uno va analizando. Entonces, si viene alguien y dice, no, que yo soy el profeta del Señor, como alguien dijo, se comienza a averiguar las cosas de la iglesia, así, preguntando a los hermanitos, después comienza a profetizar sobre lo que él preguntó, pues ahí no hay revelación, no hay palabra de ciencia ni de sabiduría. Lo que hay ahí es indagación, chismosería. Entonces ese no es un profeta. El profeta habla por revelación, Dios le revela cosas. Entonces,
uno se va dando cuenta, uno se va dando cuenta de cómo, pero por eso es bueno que ustedes estudien. Espero que algunos estén estudiando dones unos y dones dos, para que puedan discernir cómo es un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor. Ahora hay evangelistas proféticos, o sea, hay variedades, hay evangelistas pastorales, hay pastores proféticos, pastores evangelistas, hay pastores apostólicos, apóstoles proféticos, es decir, hay también una combinación de ministerios, no todos los apóstoles son iguales, hay combinaciones, ¿verdad?, de ministerios. Por ejemplo, hay personas que pueden ser 70% apóstol y 30% profético, o pastoral, ¿me entienden? Entonces, es como Dios te da el llamamiento, no todos los ministerios son iguales, cada ministerio es como una huella digital, son diferentes. Entonces, eso es lo que primero que hay que ver para discernir si algo viene del cielo o no. Entonces se dan cuenta que cuando una persona ignora la palabra de Dios, lo que la Biblia enseña sobre los ministerios, allí nomás ya está en desventaja y puede ser engañado. Allí nomás ya puede ser engañado. Imagínense que el maligno engaña a los que saben, mucho más a los que no saben. Ahora, entonces, ¿cómo saber, pues, si alguien es enviado del cielo o de los hombres? O mejor dicho, del diablo, ¿no? Mateo 7:15, mire, Cristo nos da aquí una luz, una claridad en Mateo 7 del 15 al 20, Cristo nos explica cómo discernir a los falsos, a los que vienen de la carne o vienen del infierno. Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mire qué tal palabra. Esta palabra es a la vez tan sencilla, pero tan profunda. Así predicaba Cristo, ¿no? Cristo te predicaba para que te entienda un niño, como para que te entienda el hombre más lleno de gloria y más espiritual. Porque acá hay palabras para todos, para los bebés espirituales y para la gente madura. Así era Cristo, así enseñaba Él. Ahora, entonces Cristo nos está diciendo, guardaos de los falsos profetas, guardaos de aquellos que se han llamado a sí mismos o de aquellos que el diablo los ha llamado. Ahora, ¿cuál es la primera característica? Miren en el versículo 15 mismo, Mateo 7:15, miren lo que Jesús dice, ¿no? Vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, por fuera dan a entender una cosa, pero en su corazón hay un mundo, un universo secreto. Y por dentro, en su corazón, en su mente, sus pensamientos, sus deseos, sus anhelos, son los pensamientos y es el corazón de un lobo rapaz. Ahora, cuando hablamos de ser vestidos de oveja, estamos hablando de un disfraz. ¿Se acuerdan que hablamos el jueves pasado en 2 Corintios 11:13 de los apóstoles falsos que dice, se disfrazan como apóstoles de Cristo, ¿no? Acá se están disfrazando de ovejas, ¿no? Acá en Mateo capítulo 7 se disfrazan de ovejas siendo lobos. Pablo nos había dicho el jueves pasado, que se disfrazan de apóstoles de Cristo, y en 2 Corintios 11:15 dice, y los ministros del diablo se disfrazan como ministros de justicia. Entonces, la gente falsa, la gente que no es llamada por Dios, la gente que ve el ministerio como un lucro o como una forma de medrar, ellos son especialistas para disfrazarse de algo
que no son, ¿no? Se disfrazan de ovejas, se disfrazan de apóstoles de Cristo y se disfrazan de ministros de justicia. Entonces podemos entender con toda claridad que estos señores o señoras son maestros de la hipocresía, son especialistas en la hipocresía y son grandes actores, ¿verdad? Porque llegan con una cara, con actitudes y parecen ovejas porque vienen disfrazados de ovejas. Entonces por eso a veces es un poquito difícil discernir. Requiere de un poco de tiempo y requiere dar, porque siempre los falsos profetas van dejando señales, van dejando huellitas que uno tiene que aprender a discernir. Entonces ellos son lobos rapaces disfrazados de ovejas, vestidos de ovejas. ¿Qué significa rapaz? Mire usted, significa hambriento, pero también significa codicioso. Viene dispuesto a devorar a las ovejas. ¿Qué significa que un lobo quiere devorar a una oveja? Por ejemplo, ¿no? Cuando un ministro por ejemplo, se invita a un ministro, a un predicador, y este predicador va a las casas de los hermanos y comienza a pedir plata, eso está mal, hermano. Eso es totalmente perverso. Tenga usted mucho cuidado. Hermano, ni yo como pastor jamás he ido a la casa de ninguno de ustedes y le he pedido plata. Nunca les he pedido plata a nadie de ustedes. Yo siendo el pastor. ¿Ah? Pero a veces vienen gente y yo sé, pues, y me ha dado mucha pena y ya he tenido que cortar con esa gente y no volverlos a recibir más. Van y se van metiendo y dicen, qué lindo ese saquito, qué linda esa corbatita. Oh, mira, cómo me gustaría tener ese terno. Entonces los hermanitos, quiere el terno. El siervo quiere el ternito, le va a tener que comprar su terno. O sea, se sienten obligados y así comienzan, ¿no? Necesito, mira, que tengo que mandar. Y comienzan a pedir plata entre el pueblo. Y esto a espaldas del pastor. Generalmente es así. Entonces son lobos rapaces. O sea, un verdadero ministro de Dios te invitan a comer y comes lo que te ponen delante. Si te dicen, pastor, ore, oras, ¿no? Oras. Y si te dicen, pastor, gracias, Dios lo bendiga, nos vemos, te vas así, con la pancita llena y con los bolsillos vacíos. Se acabó. Pero jamás un verdadero ministro de Dios pide plata. Así te hayan hecho orar por 50 personas. No vas a pedir plata. Por eso son lobos rapaces, hambrientos y codiciosos. La vez pasada me contó alguien en la iglesia de que un predicador que vino, este hermano lo lleva, pues porque él hablaba grandezas de sí mismo, ¿no? Y esa es otra cosa, ¿no? Cuando uno da testimonio de sí mismo y habla grandezas de sí mismo, eso es una señal muy clara de que ese hombre estaba mal. Entonces, hablaba grandeza, entonces lo lleva a este predicador, ¿no? Y lo hace orar por sus hijos. Y el hermano le da pues 50 soles al predicador Y ¿sabe lo que le dice el predicador? Hermano, 50 soles nomás y hemos orado por sus 5 hijos. Le tuvo que dar 100 soles más. Entonces ya tú te das cuenta pues, que es un lobo rapaz que quiere comerse a las ovejas, ¿no? Se come a las ovejas con todo y lana porque son hambrientos y rapaces, son codiciosos. Entonces, esto es una de las cosas que tú tienes que entender para discernir. Si ves que un predicador está yendo de casa en casa, porque esto pasa en muchas iglesias, lamentablemente, hermano, no sé, a menos que Dios te dé un superdón de discernimiento de espíritus o un superdón de palabra de ciencia, muchos pastores somos lamentablemente engañados hasta que en el camino ya nos damos cuenta. Lamentablemente es así. Yo como quisiera tener un don en el cual yo mire a la persona como había un siervo en Corea que miraba y dice que salía un cartelito en su cabeza o en su pecho, salía un cartel colgado que decía, este es un lobo, o sea, con revelación, con visión, así literal.
Entonces él lo miraba y salía así, lobo, decía en su pecho, y él ni sabía, pero era una visión espiritual, ¿me entiendes? Entonces, claro, un don así, pues hermano, nos evitaría cuántas cosas, ¿no? Un don así nos evitaría muchísimos problemas. Pero lamentablemente a veces nos damos cuenta en el camino y ahí tenemos que poner el hacha y quitar, ¿no? Pero Dios permite también esas cosas para que aprendamos, pues. Imagínate que Dios nos revelara todo, entonces no, tiene que haber prueba, también tiene que haber batalla, tiene que haber guerra. Es lo que yo pienso, ¿no? Entonces son codiciosos. Los lobos, escúchalo bien, un lobo no puede esconder su codicia. No puede esconder su codicia. De lo que habla es plata, va a las casas de los hermanos a pedir plata y es así. Entonces por eso ya cuando tú ves que alguien va, tú lo invitas, ponte, ¿no? Pastor o siervo, ven a mi casa. Y de pronto te sugiere que necesita dinero, plata, yo lo descalificaría. Ya lo voy descalificando. Porque un verdadero siervo de Dios no pide plata a los hermanos. Un verdadero siervo de Dios espera que la mano de su Señor derrame su bendición sobre él, porque es el Señor el que te sustenta. Amén. Mira lo que dice, por ejemplo, acá está. Me da ahorita... Mira, por ejemplo, aquí en el libro de Isaías hay una palabra que me da el Señor. Isaías 48:15. Mire usted, acá me da ahorita justo el Señor esta palabra para que yo te dé. Esto es una palabra muy buena para todos aquellos que dicen que son ministros de Dios, ¿no? Isaías, ¿cuánto le dije? 48:15. Mira lo que dice Isaías 48:15. Yo hablé y le llamé y le traje. Por tanto, será prosperado su camino. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Se da cuenta? Yo hablé y le llamé y le traje. Por tanto, será prosperado su camino. Entonces aquí estamos hablando de una prosperidad integral, obviamente. Entonces ahí ves tú ya una condición, una clave ya, para más o menos tener pautas, caminos, señales, huellas de que eso ya no anda bien, no está caminando bien. Y obviamente el lobo, claro, se come a las ovejas, pero primero divide, ¿no? La separa a la oveja. Entonces las ovejas a veces entran como que en un romance con ese lobo, ¿no? El lobo les habla bonito, les dice cosas, entonces y a veces hasta comienza a hablar un poquito mal del pastor, como para que la oveja menosprecie al pastor y se vaya con él y todo el asunto, ¿no? Entonces los lobos dividen las iglesias. He tenido también casos. Tuve caso de un hermano que parecía un ángel de Dios, buenísimo. La verdad que a mí me impactó su aspecto humilde, sus hijitos, su esposa. Se le veía tan bueno a este hombre que me acuerdo cuando yo viajé a Estados Unidos, yo dije, qué mejor que dejar la iglesia con este varón que es un siervazo, decía yo, ¿no? Hermano, yo estuve en Estados Unidos casi 40 días cuando fui a estudiar un curso ahí a la isla de Maui. ¿Cuántos conocen Maui? Ahí es un paraíso terrenal. Entonces, llego a los 40 días y este caballerito me había dividido la iglesia y se había llevado un montón de ovejas, estaba haciendo culto por otro lado. Entonces es un lobo, pues, ¿no? Vestido de oveja y se había comenzado a hacer culto y las ovejitas le habían seguido. Entonces yo fui pues a su lugar donde él estaba y le dije su vida, ¿no? Le dije que era un lobo y tuvimos una discusión fuerte y las ovejas poco a poco se fueron yendo y regresando a Comunidad Cristo para las Naciones. Entonces yo tuve una discusión bien fuerte y bien agria con este lobo, ¿no? Es un lobazo, pues. Lástima el hombre, porque ese es el problema, pues.
El problema es que él no es llamado, o por lo menos para estar a donde estaba, y como ve la situación crítica, entonces ¿qué hace? Roba ovejas. Y lo único que le importa de las ovejas es la lana y nada más. ¿Se da cuenta? Entonces ese es el problema, es un problema grave, es un problema serio. Y claro, yo me di cuenta que este era lobo después de 2 meses que lo había conocido, 3 meses. Pero al final, por sus frutos los conoceréis, no por su carita, ni por la forma como habla, sino por sus frutos, ¿ya? Gloria a Dios. Entonces Cristo sigue enseñándonos en esa bendita y preciosa parábola y nos dice, ¿no? En Mateo 7, estamos aprendiendo a discernir, ¿no? Mateo 7, 16 dice, por sus frutos los conoceréis. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿No? Uvas de los espinos. Mire que la uva y el higo son las frutas más dulces que hay, o sea, son una miel, ¿no? Esto está hablando pues del fruto del Espíritu. La uva y el higo representa al fruto del Espíritu. Y los higos son dulcísimos. Casualmente mi hermano Oscar me ha traído así de higos y estoy comiendo, pero son una miel esos higos, ¿no? Y la uva, cuando comes una uva, la buena uva, ¿no? Una uva quebranta, esas uvas que hay ahora, son una miel, es comer pura, parece que estuvieras comiendo miel de abeja, qué tremendo. Entonces, pero acá vemos que Cristo dice, las uvas no se recogen de los espinos, ni los higos de los abrojos. Entonces Jesús está comparando a los falsos profetas ¿con qué? Con espinos y con abrojos. Espinos y abrojos. Un falso maestro, un falso profeta, un falso predicador o un predicador que se ha llamado a sí mismo termina siendo indefectiblemente un espino o un abrojo. ¿Por qué significa espino y abrojo? Mira, son plantas parecidas. El espino, ustedes saben que es una planta que crece en lugares secos y tiene pues unas puntas espantosas que te hacen daño, ¿no? El espino te daña, te maltrata. Y el abrojo es una planta perjudicial a los sembríos, como una enredadera que tiene un fruto redondo y lleno de espinas. Me imagino que usted debe haber visto eso. Son como enredaderas que crecen en el suelo, matan las cosechas y botan un fruto redondo que también tiene púas, puntas. Entonces esos son los abrojos, son perjudiciales. Entonces, ¿qué quiere decir Cristo con esto? Las dos plantas tienen espinas, las dos plantas son agresivas. Es que estas personas, hermano, al ser espinos y al ser abrojos, en algún momento se les va a escapar alguna palabra hiriente, alguna palabra maldicha, alguna palabra que no debe decir. O sea, te vas a herir con alguna palabra irrespetuosa, una falta de respeto, una mentira. Entonces, el espino significa pues agresividad, ¿no? No te acerques a mí porque te vas a hincar, no, yo te voy a hincar. Entonces, Cristo los compara con espinos y abrojos. Entonces, los espinos y los abrojos son plantas que no dan fruto. Entonces Cristo dice, ¿tú vas a recoger una uva de un espino o un higo de un abrojo? Nunca. Entonces, por sus frutos los conoceréis, ¿no? ¿Cuáles son los frutos verdaderos? Los frutos dulces de Dios, las uvitas y los higos que representa el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, la humildad, ¿no? La santidad, el respeto, la cordialidad. Entonces ya saben, entonces se da cuenta, mire Cristo, pues hermano, sus parábolas eran así cortitas, pero recargadas, ¿no? De bendición. Ahora, otra forma de saber y discernir, esta forma es bien importante y la vamos a ver ahora también. Vamos a 1 de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3.
Primera de Juan, capítulo 4. Mire que estamos aprendiendo cómo discernir a los predicadores en general, ¿no? Sea que vienen de Dios o de la carne. Primera de Juan 4, 2 y 3. Claro, por ejemplo, antes de entrar a 1 Juan 4, 2 y 3, imagínate tú que viene un predicador y te maltrata verbalmente, ¿no? Tú dices, no, este es un falso profeta. Pero resulta que después viene el hermano, el predicador, y dice, manita, creo que me excedí, perdóneme usted, ¿no? Perdóneme por favor, estuvo mal, no, se humilla. Entonces como que hay que darle la ventaja de la duda, como se dice, no necesariamente es un falso profeta. Una vez llegó un predicador de otro país y lo primero que hizo este predicador, hermano, es irse a fornicar con una hermanita así nueva que había en la iglesia. Y esta hermanita me contó, ella está en el mundo ahorita lamentablemente porque este hombre fue tropiezo para él. Y este muchacho, pues este predicador la citó, hermanita, tengo que darle un mensaje de Dios, ¿cuándo nos podemos encontrar? Es algo importante que tengo que darle. Y la hermanita así, sí, un mensaje de Dios, ya pastor, ya, ¿cuándo? Ya, mañana nos encontramos, se encontraron. ¿Y sabe cuál era el mensaje de Dios? Que tenían que irse a un hotel, al final terminaron fornicando en un hotel. Esto me lo contó la hermanita, que ya no viene a la iglesia hace tiempo, ¿no? Entonces se da cuenta, falso profeta, es un fornicario que en cierto modo también pues destruyó esa vida, ¿se da cuenta? Entonces, por eso en la iglesia somos claros con eso, ¿no? En la iglesia hombres aconsejan hombres, mujeres aconsejan mujeres. Si viene una predicadora y te llama a ti y te dice, hermanita, tengo que hablar contigo bien, ¿no? De mujer a mujer bien. Pero si es un pastor, un predicador, hermanita, Dios me ha dicho que le dé un mensaje, pero tengo que decirlo en privado. Ya eso ya me huele medio raro, ¿se da cuenta? Entonces, porque muchos de estos falsos maestros, pastores, son fornicarios, adúlteros, y andan siempre metidos en cosas de delitos sexuales. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, amados hermanos, con esto, ¿ya? Así que por favor, hermanitas, predicadores aconsejan a hombres. Si tiene una palabra de Dios, que tenga para un hombre. Dios nunca le va a dar a un profeta una palabra para una mujer, y menos casada, y menos a solas, ¿no? Panita, tengo una palabra profética para usted. A ver, dígamela ahorita. No, tengo que decírsela en privado. No, hermanito, ¿sabe qué? Guárdesela y guárdesela a usted. No la quiero. No quiero esa palabra profética, ¿se da cuenta? Porque ahí ya hay malas intenciones. No tiene por qué decirle a una hermana nada en privado. En Comunidad Cristo para Acciones enseñamos, aunque hay gente rebelde, enseñamos que hombres aconsejan a hombres, mujeres a mujeres. Incluso cuando están enamoraditos o algo y salen como amigos, yo les digo siempre, no salgan solos. Tienen que salir en grupo, acompañados, salir, caminar, lo que ustedes quieran. Vamos a comer un helado, vamos a tomar un té, un café, pero en grupo, pero nunca solitos, porque eso se presta a cosas que no deben suceder, ¿verdad? Delitos sexuales. Entonces ahora sí vamos a 1 Juan 4, 2 y 3. Estamos hablando de cómo discernir a los ministros del cielo o a los ministros del hombre, de la carne o del diablo. Dice así, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Este tema, hermano, es a veces un poquito entendernos. ¿Cómo conocemos al Espíritu de Dios? Lo primero que hay que decirte, todo predicador, sea de Dios o sea del diablo, todo predicador está ministrándote a través de algún espíritu, ¿verdad? Cuando un predicador es de Dios, te ministra el Espíritu Santo de Dios.
Pero cuando un predicador es de la carne o del diablo, te está ministrando, escúchalo bien, el espíritu del anticristo. Por eso antes te pregunté, ¿tú quién quieres que te ministre? ¿El espíritu de Cristo o el espíritu del anticristo? Obviamente, la respuesta ¿cuál es? Yo quiero que me ministre el espíritu de Cristo, el espíritu de Dios. Es por eso que hay que tener cuidado. Porque cuando viene una persona que no es de Dios, que es de los hombres o del diablo, ¿quién te está ministrando? El espíritu del anticristo. Entonces, acá juega un papel muy importante también, una vez más, que conozcamos la palabra de Dios. Mire qué importante es conocer la palabra de Dios. Me dice que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carnes de Dios, en otras palabras, todo predicador que habla espontáneamente acerca de Jesucristo y de que Jesucristo es Dios y Él es el único Salvador y es todopoderoso y es Dios hecho hombre, todo verdadero predicador que es invitado, por ejemplo, 2, 3 veces por semana, de jueves a domingo, como antes teníamos, de alguna manera siempre va a hablar de Cristo. Un verdadero predicador se enfoca y se centra en Jesucristo, en su sangre, ¿no? Pablo dijo, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Un hombre llamado por Dios va a predicar a Cristo. Ahora, hago un paréntesis. Cuando un verdadero predicador no predica a Cristo, esto para no tomarlo de una manera tan radical, ¿no? Es probable que si este hombre es llamado por Dios, es probable que no tenga muy buena doctrina o que todavía no ha sido completamente liberado del legalismo, que el ser humano es muy legalista. Puede ser de Dios, pero no está siendo guiado por Dios, ¿me entiende? Puede ser una persona llamada por Dios, pero Dios no lo está guiando, no está predicando el mensaje que te está dando Dios, está predicando un mensaje de su carne. Cristo dijo, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dijo lo que he de hablar y lo que he de decir. Pero a veces, por la inmadurez, algunos verdaderos llamados de Dios no predican el mensaje que viene de arriba, sino sacan del enlatado, ¿no? Un mensaje enlatado que predicaron hace 10 años, 5 años, y a causa de su inmadurez, hermanos, están predicando en la carne, no están glorificando a Dios, se están glorificando a sí mismos. Pero hay que entenderlo eso como parte de su maduración. Pero cuando tú ves un predicador maduro que es de Dios, tú te vas a dar cuenta que este predicador habla de Cristo. Y todo su mensaje se centra en Cristo y en la sangre de Cristo, la muerte de Cristo y que Cristo resucitó y que Cristo puede esto, que Cristo hizo el otro. Cristo te ama, Cristo es el Señor. O sea, de cualquier forma va a tocar el mensaje de Cristo. Un verdadero predicador no puede dejar de hablar de Cristo. Un verdadero predicador no se puede poner a disertar de las piedras del templo y del oro que había dentro del templo y del arca sin mencionar a Cristo. Pero cuando vemos que un hombre no habla de Cristo, te puede hablar del arca, de las piedras del templo, de las columnas de bronce, de las cortinas del lugar santísimo, y te habla de los milagros de Elías y de los milagros de Moisés. Te habla linduras y te lleva por Zacarías y por Isaías, y te habla hasta del apóstol Pablo, pero nunca habla de Cristo. Entonces, lo que sí yo te diría, ese ya tiene que quedar con una luz ámbar, ¿no? Ámbar. O es un predicador verdadero, inmaduro, que no está siendo guiado por Dios, o es un falso predicador. Por eso dice, ¿no? Todo espíritu que no confiesa, o sea, que no habla espontáneamente de que Jesucristo vino en carne, o sea, de que Dios, el Mesías, vino en carne, que es el Dios encarnado, si no confiesa, si su mensaje espontáneo no es Jesucristo, entonces este hombre dice, no es de Dios. Mira, aquí Juan es bien radical. Ya te dije la salvedad, ¿no? Puede haber una inmadurez, se puede dar. Entonces, y este es el espíritu del anticristo.
Entonces hay muchos predicadores que hablan muy lindo de la Biblia, hablan muy lindo del Evangelio, pero no hablan de Cristo. En ningún momento te hablan de los 7 sellos, de los seres vivientes, de las copas de oro, o sea, te hablan maravillas del tercer templo, te hablan de todo, pero Cristo no aparece, pero ni siquiera lo menciona ni de casualidad. Ya yo diría que ese predicador ya está en luz ámbar, tirando para luz roja, entonces hay que tener cuidado. Un verdadero predicador de Dios, un hombre enviado por Dios y llamado por Jesucristo, habla de Cristo, habla de Jesús, habla de su muerte, de su sangre, de su resurrección. Entonces, unos confiesan entonces espontáneamente que Jesucristo ha venido en carne y otros no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Otra cosa importante para discernir, como te decía, pues entonces tenemos que discernir el mensaje. Mira lo que dice 1 Corintios 14, 29. 1 Corintios 14, 29, ¿ya? Dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, ¿no? Esa palabra juzguen significa disciernan. Hablen los profetas, pero los demás disciernan. O sea, uno no puede aceptar cualquier mensaje o cualquier profecía de plano. ¡Ay, profetizó, qué lindo! No, ¿lo has juzgado a la profecía? Entonces, somos llamados a juzgar a la profecía. Entonces, si yo veo que este profeta no está exaltando a Jesús, yo particularmente no lo escucharía. Si veo que no está glorificando a Cristo y no habla de Cristo, yo no lo escucharía a ese predicador, sinceramente. Habla de muchas cosas, sabe mucha teología, tiene mucho conocimiento en la cabeza, pero se ha olvidado que el centro del Evangelio, como yo te dije muchas veces, si el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tú lo redujeras a una sola palabra, a una sola, todo el Evangelio lo quieres reducir a una sola palabra, ¿sabes cuál sería esa palabra? Jesucristo. Jesucristo es el centro, es el principio y el fin del Evangelio. Es el corazón del Evangelio, es la esencia y la sustancia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Cristo, Jesucristo, Jesús, Yeshua, Él. O sea, si tú no predicas a Cristo, entonces tú no estás predicando el Evangelio. ¿Ya? Gloria a Dios. Entonces, si este profeta o este predicador, este espíritu, no está exaltando a Cristo, no está hablando de Cristo, tú no está predicando el Evangelio. No está hablando el Evangelio. No está siendo guiado por lo menos por el Espíritu de Dios. Puede ser un pastor que está desanimado en la carne, puede ser, pero no está glorificando a Cristo, entonces es peligroso. Es un hombre peligroso, hay que tener cuidado, porque tú te vas a Israel a una sinagoga judía y esos rabinos judíos predican lindo, hermano. Hablan muy bonito del Salmo. Y como son judíos, saben tantas cosas del hebreo, te dicen cosas, te hacen, qué increíble, qué maravilloso, no se sorprende. Pero no es así. Entonces ya sabe, Cristo es la clave, el nombre de Jesús. Si esta persona confiesa a Jesús, que ha venido en carne, que es Dios encarnado, que es Dios, es el Hijo de Dios resucitado, entonces estamos bien. Y finalmente, vamos pues a terminar en 2 de Pedro 2:1, que dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Miren, esta era gente que al Señor le había rescatado, pero ahora se convirtieron en falsos maestros. ¿Por qué? Porque introducen encubiertamente herejías destructoras. Por ejemplo, no hablar de Jesús ya de por sí es una herejía destructora. Es algo muy destructor no hablar de Jesús. Porque Jesús es la vida, Jesús es la verdad, Él es el amor, Él es la luz, Él es la paz, Él es el Zoe,
Él es la gloria de Dios. Jesús es el todo y en todos. Es todo, Jesús es todo. Entonces, ya de por sí, no hablar de Jesús es una herejía. Pero claro, cuando hablamos ya de herejías destructoras, estamos hablando de un sinfín de herejías. Es por eso que es importante, pues hermanos, entonces, conocer la Escritura, conocer la palabra de Dios, escudriñar y filtrar. Tenemos que aprender a filtrar los mensajes, porque si no, amados hermanos, vamos a ser ministrados por el espíritu del anticristo. Y esto yo siempre les repito una y otra vez para que no se olviden. Hoy estamos en el auge de los medios de comunicación, estamos en el auge de las plataformas de multimedia y estamos en el auge de esas páginas. La información es hoy, viene en una cantidad tan exuberante, la cantidad de información se multiplica exponencialmente, cada minuto se duplica la cantidad de información en el mundo. Es una cosa impresionante, hay tanta información hoy y tantos predicadores en YouTube y tantos profetas y tanta gente. Muchos de ellos son de Dios y muchos son de Satanás. Y los cristianos están ahí buscando a quién escuchar, a qué predicador, y que porque habla bonito, y que porque te hace sentir emociones, y porque dice cosas contundentes, la gente los escucha. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos, muchísimo cuidado. Tenemos que tener muchísimo cuidado con estas cosas. Entonces hay que saber discernir, hay que saber escuchar, hay que saber buscar palabra de Dios. En último caso tenemos la palabra profética más segura, la Biblia. Es la palabra profética más segura. Gloria al nombre de Jesús, amados hermanos. Espero que el día de hoy hayamos recibido bendición, palabra de vida, que hayamos sido exhortados, enseñados, ministrados por el Espíritu de Dios. Yo sé que sí. Vamos entonces a orar, vamos a darle gracias al Todopoderoso, ¿ya? Padre Celestial, te damos gracias en esta hora porque tú en tu santa palabra nos enseñas, Señor. Nos das luz, nos corrige, nos instruye, nos ministras. Ahora pues, Padre, sigue derramando tu Espíritu Santo sobre nosotros y haznos conocer tus palabras, Jesús. Sigue derramando tu gracia y tu gloria sobre tu iglesia y haznos conocer tu palabra. Revélanos, Señor, bendícenos, que todas las personas que han escuchado o que vayan a escuchar este mensaje sean alumbradas por tu palabra, sean corregidas por tu palabra, sean redireccionadas hacia tu voluntad, sean guiadas por tu Espíritu Santo. Ahora, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, te ruego, Padre amado, Cristo de la gloria, magnifica tu nombre ahora, engrandece tu nombre, glorifica tu nombre, Padre, y pon tu presencia ahí donde está tu pueblo. Rompe las cadenas de la confusión, rompe las cadenas del engaño, rompe las cadenas de la mentira, reprende al demonio del anticristo, reprende al espíritu del anticristo en Comunidad Cristo para las Naciones, Padre. Reprende al espíritu del anticristo, Padre, libéranos a todos, Señor, de recibir falsa enseñanza, falsa palabra, de hombres que se llaman a sí mismos al ministerio y que se honran a sí mismos y se glorifican a sí mismos. Líbranos, Señor, Padre, ayúdanos a discernir, enséñanos a juzgar la profecía, a juzgar la predicación y a discernir, Señor, por los frutos los conoceremos, dice tu palabra. Cristo de la gloria, pues ayúdanos ahora, llénanos de esta presencia gloriosa, de esta unción de sabiduría, llénanos de esta unción de revelación, de esta unción de poder y gracia. Llénanos de esta poderosa unción, Cristo Santísimo. Bendito sea el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oh Rayila Bashanda la Mara Kira Dobra Shonda le Mara Tiras toda la brosa la Mara ya. Y prepara a tu pueblo, entrena a tu pueblo para discernir a estos falsos ministros, Señor,
para que no los escuchemos, Padre, para que tapemos nuestros oídos delante de su falsa profecía, delante de esas herejías destructoras o predicaciones llenas de confusión, de engaño y de mentira. Bendecimos tu nombre, Señor Jesucristo. Te damos alabanza, gloria y honra en el precioso nombre de Jesucristo de Nazaret. Mil gracias, Jesús, mil gracias. En el santo nombre del Hijo de Dios, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, gloria a Dios, amados hermanos. Que Dios les bendiga. Entonces, en un instante, sí vamos hoy día a orar, vamos a tener peticiones. Manden, por favor, sus peticiones antes de que comience a orar, ¿ya? Después de que comience a orar, ya no lo vamos a añadir a la lista. Por favor, manden ahorita sus peticiones a cadena de oración y ahí estaremos orando por ustedes y creamos que Dios va a hacer milagros y maravillas. Que Dios los bendiga y nos vemos en unos instantes.